de última hora. Muy buenas tardes para todos. Sean todos bienvenidos a esta casa de estudio para poder presentar el libro 4 cuestiones fundamentales sobre Tomás de Aquino, del autor licenciado Víctor Vargas. Para iniciar nuestra celebración cultural, quiero invitar al Fray Marcelino para poder ponernos en presencia del Señor y nos dé la bendición inicial. Iniciamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, pan vivo bajado del cielo, alimenta nuestra alma con la sabiduría que procede de ti. Ilumina nuestro entendimiento, fortalece nuestra memoria y haz que todo lo que aprendamos nos acerque cada vez más a tu verdad. Haz que al estudiar te busquemos a ti, que tienes palabra de vida eterna y eres nuestro único Maestro. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Fray Marcelino. Muy bien, quisiera brevemente hacer una breve alocución y hablar un poco de la Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay, que preside justamente el autor de nuestro libro, licenciado Víctor Vargas. El objetivo fundamental de la asociación es poner un poco el pensamiento cristiano en el escenario del debate. Y uno de los más grandes exponentes del pensamiento cristiano es sin duda Santo Tomás de Aquino, del cual decía Pío XI, el más sabio entre los santos, el más santo entre los sabios. Quiero iniciar presentando a nuestra distinguida mesa. Está con nosotros, en primer lugar, el doctor José Enrique Schroeder, que es director de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Es escritor, gran académico, pensador medievalista. Está también el doctor Juan José Benítez Rickman, que es presidente de la Academia de la Historia y Geografía Militar del Paraguay, que nos distingue con su presencia. Contamos también con el arquitecto Oscar Ávila, que es decano de la Facultad de Artes y Tecnología de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. También está con nosotros el doctor Juan Ramón Cano Montañía, gran conocedor del pensamiento gigantesco y titánico que representa Santo Tomás de Aquino, quien posteriormente nos presentará la obra. Y nuestro distinguido, especialmente el día de hoy, autor del libro, el licenciado Víctor Vargas, que es filósofo cristiano, por qué no decir filósofo tomista, y presidente de la Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay. Y pido para ellos un fuerte aplauso. Para iniciar nuestra presentación, quiero pedir al doctor José Enrique Schroeder que se acerque aquí para darnos las palabras iniciales. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, hoy día presentar un libro ya es una proeza en el mundo. Presentar un libro con este marco de público es una segunda proeza. Así que vamos a pedirle, ahí veo que le están trayendo sillas a la gente que está parada,
Y no les vamos a pedir un tercer sacrificio. Bueno, presentar y tener un marco público como este es un doble mérito. Que el libro sea sobre el pensamiento de Santo Tomás es casi difícil de encontrar hoy día en todo el planeta. Pero que además quien lo escriba sea un joven, filósofo, fanático de Santo Tomás, eso ya créanme, es como encontrar agua en el desierto. Víctor, tengo la fortuna de ser muy amigo del autor, a quien respeto muchísimo, porque muchas veces la gente habla de ser católico como una religión. En ese sentido yo soy un pésimo católico. Y es en realidad otra cosa, es una vida. Y me consta en lo personal que Víctor Vargas sí cumple esa vida. Yo no sé de cuánta gente he dicho esto en un escenario, creo que es el primero, del que digo que realmente yo siento en mi corazón que él cumple con esa vida, en todo el orden de cosas, en su familia, en su parroquia, en su apostolado, diácono, en fin, y sin perder esa sencillez natural que da la humildad, que en este caso es un privilegio que le da a Dios a alguno, que es ser humilde sin dejar de reconocer los dones que Dios le ha dado, y por eso escribe y trata de pensar con Santo Tomás. En los 2500 años de historia occidental válida del recuerdo, porque Sócrates no escribió nunca nada igual que Jesucristo, nada, ¿no? Solamente vino las interpretaciones después de Platón, tanto, y si no me equivoco, y me corregirá el doctor, Platón le atribuyó cosas a Sócrates que en realidad eran pensamiento de él por esa reverencia al maestro que era Sócrates, ¿no? Yo creo que Platón incluso alcanzó, y Aristóteles alcanzaron unos escaños bastante grandes. Pero mediten ustedes por un momento, ¿no? Yo los quiero traer a la realidad actual, nada más, a la realidad actual. Los griegos, unos pueblitos que hay, unos montes, en unos montes pobres, porque no eran ricos, no eran pueblos ricos como los persas. En las polis, los griegos casi inventaron todo lo que hoy día es nuestra cultura occidental. La República de Platón contiene todos, salvo el corporativismo católico medieval, todos los regímenes de gobierno posibles que no los conoció Platón, pero los inventó. Bueno, si esto gobierna un grupo se va a llamar de tal manera, si esto gobierna el pueblo se va a llamar demos, en fin. ¿Se dan cuenta ustedes que para hablar hoy día de filosofía tenemos que retrotraernos a 2400 años atrás y tratar de repetir una clase de Aristóteles? Yo me pregunto, ¿cuántas clases con 100.000 PowerPoint, películas, acciones y todo? La gente sale y se olvida. Piensen ustedes que en el diálogo, en un diálogo que Sócrates mantiene, sostiene que leer ya es sospechoso de incultura, ¿no? Porque el verdadero maestro es el que hace la dialéctica, que conversa, ¿no? En cambio, Platón, con cierto desprecio, le decía a Aristóteles el lector, ¿no? Porque ya está recorriendo. Piensen hoy día que si la gente lee un libro lo tenemos que agradecer todos los días. Por eso yo
estoy muy orgulloso y quiero mandar un mensaje especial de parte del rector de nuestra universidad, el doctor Manuel Viedma Romero, quien por razones que todos saben está en el Museo de San Ignacio terminando su gran obra, digamos. No puede estar, pero tenemos al dueño de casa, que es el decano de la facultad, quien siempre nos acompaña en todos los actos culturales y es una persona que ama la cultura tanto como el que habla y la goza y la siente, cosa que es poco común también. Yo les agradezco a todos ustedes por estar acá en la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Partimos con una oración porque el autor es ni más ni menos diácono y además el sacerdote Fray Marcelino Aquino es muy amigo de todos nosotros y además es filósofo. Así que no es cualquier bendición, una bendición importante ser filósofo. Tenemos nuestras discrepancias, pero esas después de 2 copas de vino empezamos a discutir las discrepancias filosofales que tenemos. Pero quien presenta la obra es ni más ni menos que Juan Ramón Cano Montanía, del periodo que yo llevo acá, que ya son como 6 años. Es nuestro primer doctor honoris causa de esta universidad, del periodo que estoy yo. Y se lo ganó por la admiración tremenda que los alumnos muestran sobre él. Yo quiero terminar mis palabras diciéndoles que apoyemos a los autores, que compremos los libros. No estoy vendiendo yo los libros, así que no es una feria, ni la universidad gana un peso, se lo garantizan, que creo que el autor tampoco, pero compremos los libros, apoyemos la cultura, no gastamos esa misma plata en cualquier contenido, gastémosla en pensar, gastémosla en leer, y en este mundo actual de la inteligencia artificial, yo proclamo una vez más, tengamos un poquito menos de inteligencia artificial y un tantito más de inteligencia natural. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José, por tus palabras, sabias palabras. Seguidamente vamos a llamar a quien va a presentar esta obra. Es nuestro maestro, como bien nos mencionó aquí, como bien mencionó el doctor Schroeder, fue nuestro maestro en la Facultad de Filosofía, nos enseñaba justamente filosofía cristiana, introducción a la teoría de la ciencia, y es un gran conocedor del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Y quiero hacer mías sus palabras y hacer esta sentencia que recuerdo con mucha estima. La más grande revolución en la historia de la humanidad se llama cristianismo. Un fuerte aplauso para el doctor. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por las generosas palabras del queridísimo amigo, el profesor doctor José Enrique Schroeder Quiroga, y también por el querido Ignacio Vicente, querido Nacho. No creo ser merecedor de tanto halago, pero vaya ya por, vaya ya por. Hace unos años atrás, estando cumpliendo una misión diplomática, porque soy funcionario de la Cancillería, estaba en la Embajada del Paraguay ante la Santa Sede. Me tocó, gracias a Dios y a la Santísima, el último periodo
los 3 últimos años del hoy San Juan Pablo II, el Magno, el Gigante, y los 3 primeros años del extraordinario pontificado de Benedicto XVI, que ya el padre Marcelino, bueno, es un secreto de confesión, ya sabe mi ferviente anhelo de que alguna vez lo declare doctor de la iglesia, pero me dijeron que hace un milagro. Yo creo que uno de los milagros, como dice el profesor Schroeder, es tener un auditorio un lunes para presentar un libro de filosofía donde hay gente parada, ¿no? Eso ya es un milagro, que anotar eso. En ese momento recibí una carta de mi único gran maestro en filosofía y maestro de vida, una carta escrita a mano del profesor doctor Secundino Núñez Medina, porque siempre estábamos de una llamada a otra, llamada de media hora, 1 hora, 2 horas, le enviaba artículos, le enviaba algunos libros, siempre estábamos en comunicación, hasta hoy que él está en el cielo. Y en una línea me decía, me agradecía por todo y me decía: ayer mi discípulo, hoy mi maestro. La primera reacción mía fue un llanto desconsolado. No podía creer que Secundino Núñez Medina, la mente más potente que ha visto la República del Paraguay, me trate a mí, un energúmeno, como su maestro y él mi discípulo. Y la segunda reacción, cuando reaccioné, dije: Secundino fumó marihuana. Así mismo lo dije. Sin embargo, con lo que hoy yo estoy presenciando, vivenciando y experimentando, hoy yo le entiendo a Secundino. Porque ver a quienes ayer estaban sentados allí escuchando mis peroratas filosóficas en la Universidad Católica, hoy están a 20 pasos por delante de este humilde servidor. Y hoy le veo a Víctor, a Marcelino y a Nacho trabajando denodadamente por la filosofía cristiana en el Paraguay, por el pensamiento católico, sin miedo y sin vergüenza, con un orgullo, como debe ser realmente un auténtico cristiano católico. Entonces hoy yo realmente le comprendo a Secundino, porque hoy yo me siento también un discípulo de estos maestros. Pensar con Santo Tomás de Aquino hoy 4 cuestiones filosóficas es el título y el subtítulo de la obra que me cabe presentar, de la autoría de Víctor Ramón Vargas Arrua. Utilizaré el método de analizar cada palabra constitutiva del título del texto, y que tiene, dicho método, una remembranza cartesiana: dividir, descomponer en sus partes constitutivas para una mejor comprensión. Pensar. Esto es un ejercicio estrictamente humano, pues solo la persona humana tiene el privilegio de hacerlo. Los dioses no filosofan, dirá la sacerdotisa Diotima en la monumental obra platónica. Decimos nosotros, los ángeles tampoco. Estrictamente hablando, los animales tampoco. Los vegetales y los minerales mucho menos. Solo piensa la persona humana. Y el pensar, en este sentido, como acto complejo, siempre tendrá su punto de partida en un hecho singular que lamentablemente hemos perdido en gran parte y que ha dado incluso origen a la más alta ciencia humana, que es la filosofía. Me refiero a la contemplación. Por ello, el pensar en toda su amplitud y profundidad se presenta cuando el pensar,
apunta cuando aspira al saber de sabiduría, el cual, por su misma naturaleza, va más allá del saber espontáneo, del saber mítico, del mito, del saber científico. El saber de sabiduría apunta a lo más profundo de la realidad toda, en cuanto a un discurso metafísico, que se refiere a la totalidad. ¿Por qué el ente y no la nada? Diría Martin Heidegger. ¿Por qué existe todo esto y no la nada? Y también de cada parte de la realidad. Cuando hacemos filosofía política, teoría del conocimiento, nos circunscribimos a una porción de la realidad, pero buscamos siempre también sus últimos fundamentos, las últimas raíces. He ahí el saber de sabiduría. Tal como dijimos, el acto de pensar en sí mismo se presenta como un acto complejo y sistémico. Conceptos, juicios, razonamientos, fantasías, imágenes, reificación, al decir de Joseph de Finance. Reificar significa que cuando nosotros pensamos un ente talmente abstracto, por nuestra naturaleza espacio-temporal, siempre le damos una imagen. Y uno dice, estuve pensando en Dios, y nos aparece alguna que otra imagen que representa a la divinidad, por más que ella no la tenga en sí misma. De Finance dice que eso se llama reificar, porque nuestra mente está incardinada en la realidad espacio-temporal. Deducciones, inducciones y un largo etcétera. Pero también se presenta complejo porque en el acto del pensar está toda la persona involucrada, todas sus potencias y sus facultades, incluyendo la parte biológica, además de su intelecto, su voluntad, su libertad, sus pasiones, la persona en su totalidad. Pues todo el ser de la persona está llamado, el ser de la persona está llamado a esta búsqueda del fundamento. Todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber, decía el gran Aristóteles al inicio mismo de su metafísica. Nuestro amado Santo Tomás de Aquino eleva esta sentencia aristotélica al punto más elevado y sublime, con la cita que aparece al inicio mismo del libro de Víctor Ramón. Cita: entre todas las actividades humanas, la búsqueda de la sabiduría es la búsqueda más perfecta, más sublime, más sutil y más agradable. Es decir, pensar en clave sapiencial, como diría el gran Secundino Núñez en sus clases, no es moco de pavo. Del último lugar del título, traigo al segundo lugar al adverbio demostrativo hoy. Hoy, ahora, en este momento, en este tiempo, en esta época, ¿qué encontramos? Globalización, inteligencia artificial, que ya lo mencionó el eminente doctor Schroeder, inteligencia artificial hipervalorada, robótica, ideologismos de aquí para allá y acullá, cientificismo, degradación festiva de la persona humana. Sí, señores, no es una equivocación, degradación festiva. Hay una alegría inmensa al degradar al ser humano, a lo puramente empírico, a lo puramente material, negando lo más hermoso que tiene la persona, como su espiritualidad, su trascendencia y su anhelo de divinidad. Hoy algunos científicos y filósofos gozan denigrando al ser humano a un puesto inferior al animal. Grupos de poder pequeños, pero muy fuertes y violentos, que sin descanso
hacen todo lo posible y por todos los medios a su alcance para instaurar, ¿qué cosa? La ausencia de Dios. Guerras, violencia, ausencia de la verdad, la sofística en todo su esplendor, adulteración y obscuridad de la libertad humana, la casa común, al decir del Papa Francisco, ultrajada a tambor batiente, escepticismo, indiferentismo, relativismo, conclusión, nihilismo. Es decir, la última etapa de un proceso de vaciamiento interior, al decir del gran teólogo alemán Heinrich Fries. Nuestro autor, Víctor Ramón, habla de infirmitas, enfermedades, ba'así, aquello que le carcome el alma al ser humano. A lo largo del texto, el profesor Vargas Arrúa va abordando esta situación contemporánea que desilusiona, obviamente. Pero, este pero es muy importante, pero para un pensador cristiano católico, como lo es Víctor Ramón, este desafío ya tiene una premisa principal. Siguiendo a San Agustín, el mal no existe. El mal es la ausencia de un bien exigido por la naturaleza de un sujeto. El mal es solamente la ausencia del bien. Y al no poseer entidad propia, si el mal se presenta de manera gigantesca, apabullante, abrumadora, eso quiere decir que el bien que lo sostiene es inmensamente más grande. Y pasemos a la herramienta. Tomamos el desafío. Víctor Ramón toma el desafío con fuerza, con coraje, con esperanza, con la fe puesta en la verdad, con mayúsculas, la verdad, con la seguridad existencial de que el Paráclito prometido por el Señor nos acompaña y nos ilumina. ¿Qué nos propone Víctor Ramón? Entre todas las luminarias de la filosofía cristiana, y desde hace pocos días San Agustín va a ser la gran luminaria, los muchachos van a querer congraciarse con el nuevo pontífice, pero en fin, entre todas las luminarias, Víctor con valentía se inclina, elige, opta, como ya se dijo, por el más santo de los sabios y el más sabio de los santos, el insuperable Tomás de Aquino. No fue una elección al azar o caprichosa la que hizo Víctor Ramón. Las razones las esgrime con sólidos argumentos y fundamentos en la primera parte de su exquisito libro. El texto se presenta providencial. Tenemos un nuevo Papa, quien adoptó el nombre de León XIV en memoria y homenaje a León XIII. Todos, casi al unísono, trajeron al escenario a la encíclica Rerum Novarum, que se publicó en el año 1891. Pero esa gran mayoría ha olvidado otra encíclica brutalmente importante, la Aeterni Patris, que se publicó el 4 de agosto de 1879, que tiene como título, atención, como diría don Secundino, atención, sobre la restauración. La restauración, hay que restaurar, hay que recuperar, hay que sanar, sobre la restauración de la filosofía cristiana conforme a la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Esto se publicó en el segundo año del pontificado de León XIII. Es decir, tenía una espinita, había algo que no funcionaba. Uno puede hablar de cuestiones sociales, políticas, financieras, geopolíticas, geográficas también si quiere. Pero si no hay un sustento de las ideas, es imposible construir nada. Sería, como dice el Evangelio, construir sobre arena.
Hay que buscar una roca sólida sobre la cual construir todo el espectro que nos viene después. ¿Cuál es eso? La filosofía de Santo Tomás. Porque la Rerum Novarum se publicó 12 años después. Ahora bien, presentar un libro es solo presentar las grandes líneas e incentivar al auditorio para que lo compre y lo lea, como dijo el doctor. Presentar un libro, usando un término muy actual, no es spoilear. Ya la palabra existe en la RAE, me tomé el cuidado de, pues sabía que iba a tener un auditorio muy exigente. Entonces acá no se trata de contarles ya todo, solamente de darles una pequeña aproximación a la riqueza que van a encontrar en el texto de Víctor Ramón. Y con esta poderosa herramienta, una herramienta que se cimienta en el sano sentido común, la filosofía de Tomás es esa, que afirma radicalmente el ser, con mayúsculas, como fundamento de los seres, que blande la espada de la verdad y de la libertad, que afirma y defiende a ultranza la dignidad de la persona humana, enraizada en su condición innegociable de hijo de Dios, y que piensa y cree que tiene fe y tiene razón. Con esta herramienta el autor combate, lucha y se enfrenta al mundo gobierno, al mundo de hoy. El texto en general es de una lectura amena y agradable. Ciertamente, exige una lectura atenta y serena. No es una lectura liviana, pero el autor se esmeró en hacer de lo intrincado algo accesible, con un lenguaje riguroso, pero amable. He de destacar que en el texto se rescatan los grandes autores clásicos del tomismo y también se mencionan a los autores paraguayos, como el caso de Secundino Núñez, como el caso de Mario Fernando Ramos Reyes. Y también, algo interesante, en el libro se rescata la joya del magisterio de la Iglesia, citando encíclicas, citando discursos, citando catequesis de los papas. También hay que señalar y hay que subrayar que la producción de Víctor Ramón va increciendo. Eso ya se lo advertí que diría acá en este atril. Primero artículos, luego ya apareció un libro, un opúsculo, y ahora ya aparece un libro más voluminoso. Entonces le decía que está transitando la misma senda de Santo Tomás, que su primera obra fue de Ente et Esencia, una cosita así, terminó escribiendo la Summa Teológica. Entonces también obligamos la esperanza de que Víctor haga lo mismo. El prólogo del doctor Carlos Daniel Laza y la presentación que hace Vicente Ignacio Núñez Vázquez son sumamente sugerentes y evocativos, pues ya despiertan en el lector esas ganas de ir por más. Por último, solo quiero manifestar mi alegría, mi contento y mi felicidad por el nuevo libro publicado por el apreciado y tan querido Víctor Ramón. Que este entusiasmo siga creciendo para bien de todos nosotros que amamos la filosofía y sobre todo la filosofía cristiana, de nuestra comunidad, de nuestra amada iglesia y para bien también de nuestra patria. Y agradecer a todos quienes de una u otra forma han apoyado y apoyan a Víctor Ramón en esta su cruzada intelectual y espiritual. Agradezco vivamente a la UPAD en la persona de su rector, el profesor doctor Manuel de Jesús Bien Palomero, del profesor doctor José Enrique Schroeder Quiroga y del apreciado decano que se encuentra hoy acompañándonos, dando distinción a este acto aquí en la mesa. Les insto a que lo sigan haciendo. Sigamos apoyando a las personas como Víctor que hacen esta patriada de amor. Y me atrevo aquí, muy respetuosamente con el Señor, a ampliar el listado de las obras de misericordia señaladas por Él. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Acá decimos, Señor,
quise publicar un libro de verdad útil y me ayudaste. Muchas gracias. Muchas gracias, querido profesor, doctor Juan Ramón Cano Montanía, por la presentación, por las palabras. Seguidamente vamos a llamar al autor del libro, el licenciado Víctor Ramón Vargas Arrúa, quien es el autor de esta obra. Y quisiera brevemente nomás recordar allá por los años 2019, 2018, Víctor me invitó a presenciar la charla del doctor Mario Ramos Reyes, que era el primer filósofo cristiano del cual habíamos escuchado después del profesor Juan Ramón Cano. Yo creo que aquel fue un momento clave en la historia y en el pensamiento de nosotros y especialmente de Víctor, porque fue ahí probablemente donde se afianzó y se fundamentó su amor por Santo Tomás de Aquino. Sin más preámbulo, pido un fuerte aplauso para nuestro autor. Antes de nada, muy buenas noches a todos. Les agradezco la presencia a cada uno de ustedes. Valoro muchísimo la cercanía que me brindan a mí y también a mi familia. Muchísimas gracias. Quiero comenzar también agradeciendo a las autoridades de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, y de manera especial a mi querido amigo, el doctor profesor José Enrique, director de la Cátedra Guaraní Jesuítica, por brindarme el apoyo de siempre y hacer posible la presentación de mi humilde libro en esta distinguida casa de estudios. Para mí, en verdad, es un honor estar aquí hoy día con todos ustedes. Asimismo, quiero agradecer a mi maestro, el profesor Juan Ramón Cano Montanía, por las generosas palabras que ha dicho hacia mi persona. Cuando yo cursé la carrera de filosofía en la Católica, en primer instante escuché las palabras del profesor Juan Ramón Cano y dije, este es el camino que quiero seguir, la filosofía cristiana. Y la filosofía cristiana está hecha de encuentros existenciales, de dos personas, de comunidades. Por eso, querido maestro, te agradezco infinitamente por mostrarme el camino de una filosofía robusta, sustanciosa, segurísima, sapiencial, que es la filosofía de Santo Tomás. También quiero agradecer a mi maestro, también el profesor doctor Mario Ramos Reyes, que me ha animado bastante, enseñado bastante en referencia a la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Agradezco de manera muy especial a mi esposa Alejandra, que me acompaña siempre, a ella, a mis hijos Santiago y Agustín. Les agradezco muchísimo porque siempre me acompañan en todos los sentidos, en la oración y sobre todo ayudándome en mis momentos de estudio. Muchas gracias. ¿Por qué pensar con Santo Tomás de Aquino? Digamos brevemente que la crisis más aguda de la filosofía es la falta de la contemplación del ser y el olvido de la verdad. Sucede además que en el lenguaje de muchos filósofos solo está la idea de la mera transformación de la realidad social, una pura filosofía de la praxis. Muchos filósofos han dado la espalda al ser y a la verdad, y esto es lo más antifilosófico que existe. Rechazar la verdad, desentenderse de ella, no es una actitud filosófica seria y consistente. Al contrario, olvidar el ser, olvidar la verdad,
es proponer una cultura relativista, nihilista y atea, temas que hoy día están muy presentes. Muchos han olvidado que la filosofía es diaconía de la verdad, es decir, servidora de la verdad. Muchos han olvidado que la filosofía es contemplación de ser, y por lo tanto se vive una apoteosis del relativismo nihilista y de la primacía de la praxis, y esto es una desgracia. Estas posturas dañan la salud de la cultura y aniquilan lentamente a la persona humana. Digamos, organizar la sociedad sin la verdad del ser es posible, claro que sí. Muchos arquitectos sabios de hoy organizan la sociedad sin el ser absoluto, sin la verdad, sin Dios. Pero mucho cuidado, organizar la sociedad sin el ser, sin la verdad, sin Dios, es organizar la sociedad contra el hombre, es aniquilar al hombre, porque el hombre encuentra su plenitud en la verdad, porque el hombre encuentra su verdadera realización en la verdad, porque el hombre solo se comprende cuando contempla al Verbo encarnado. Digamos con mucha más claridad, rechazar la verdad es rechazar a la persona. Al hombre solo se le conoce en referencia a la verdad. En efecto, solamente en el misterio del Verbo encarnado conocemos verdaderamente al hombre. El hombre desvela su rostro solamente frente al misterio de la verdad increada. Entonces, id a Tomás a pedirle el alimento necesario del Papa Pío XI, hoy es imprescindible. Debemos ir a Tomás Aquino, un fraile del siglo XIII, que nos enseñe a pensar con claridad, que nos enseñe a distinguir la verdad de lo falso, que nos enseñe a servir a la verdad. Debemos ir a la filosofía de Santo Tomás Aquino, que es una filosofía del ser y no una filosofía del parecer. En este sentido, es necesario recordar lo que escribió nuestro santo sobre el fin del estudio de la filosofía. El estudio de la filosofía no tiene por fin saber lo que los otros filósofos han pensado, sino en conocer cómo es la verdad de las cosas. El filósofo no se puede quedar en las puras palabras de los filósofos. El filósofo cristiano no debe hacer hermenéutica de la hermenéutica de la hermenéutica de la hermenéutica. ¿Qué debe hacer el filósofo cristiano? Ya lo hemos dicho, pero lo volvemos a decir: contemplar el ser y estar al servicio de la verdad. La filosofía, pues, está, como hemos indicado, al servicio de la verdad. Quiero terminar estas breves palabras diciendo que para mí, humildemente, la filosofía de Santo Tomás Aquino es la filosofía según la verdad. La verdad estaba en el centro de la vida de Santo Tomás Aquino. Él mismo nos dice en el capítulo 1 de la Suma contra Gentiles, al comentar el oficio del sabio: Veritate meditabitur gutur meum et labia mea detestabuntur impium. Es decir, mi boca dice la verdad y mis labios aborrecerán lo inicuo. Y en el segundo capítulo de la misma obra, y sirviéndose de las palabras de San Hilario, se expresa de esta manera: soy consciente de que el principal deber de mi vida para con Dios es esforzarme porque mi lengua y todos mis sentidos hablen con Él. Hoy trato de hacer estas palabras también las mías. Queridos amigos presentes, abrigo la esperanza que este libro que hoy presentamos a la sociedad le acerque a la obra de Santo Tomás Aquino, la filosofía perennis, y sobre todo que nos dejemos guiar por la verdad, que nos funda, que nos mantiene,
en la caridad. Y esta verdad no es una simple idea, esta verdad no es un simple pensamiento, esta verdad no es una entelequia, esta verdad es una persona, Dios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Víctor, por tus palabras. Sin duda, el tomismo es un refugio de la actualidad, de la razón y de la verdad. De esta manera vamos llegando al final de nuestra fiesta cultural, de nuestra presentación de la obra Pensar con Santo Tomás de Aquino, 4 cuestiones filosóficas. Una vez más quiero agradecer a los distinguidos miembros de la mesa, el doctor José Enrique Schroeder, director de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, al doctor Juan José Benítez Rickman, presidente de la Academia de la Historia y Geografía Militar del Paraguay, al arquitecto Oscar Ávila, decano de la Facultad de Artes y Tecnología, muchas gracias, al doctor Juan Ramón Cano Montañía, por sus palabras de presentación, y al autor, por supuesto, protagonista central del día de hoy, licenciado Víctor Vargas. Un agradecimiento especial al doctor Manuel de Jesús Bielma Romero, rector de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, por recibirnos en este hermoso habitáculo para esta presentación, y a todos los presentes. Muchísimas gracias. Y quiero cerrar con las palabras de uno de los grandes padres de la educación norteamericana, Horace Mann, cuando le preguntaron qué querían que dijera por su epitafio al final de sus vidas en el cementerio. Cuando uno iba, aparecían algunas palabras en el epitafio y respondió: tengo vergüenza de morir y no haber logrado triunfo para la humanidad. Y yo creo que el libro del licenciado Vargas realmente no solamente es un triunfo para el cristianismo, para la filosofía, sino para nuestro querido Paraguay. Muchas gracias. Les invitamos finalmente a acercarse a adquirir el libro que está ya a la puerta y a participar en un pequeño cóctel que presenta la cátedra jesuítico guaraní. Muchas gracias.